Buenas tardes, ¿cómo están todos los seguidores a través de las redes sociales, tanto Instagram, Facebook, YouTube, etcétera? En el día de hoy estamos súper emocionados porque tenemos a la doctora Walkiris Robles, que es bien difícil de conseguir, pero hoy, un día feriado, aquí la tenemos. Hi, doctor, how are you? Hi, I am fine, thank you. Hi, Barbies. Hi, divas. Divas. Hi, dolls. Most of the patients are I'm saying I love you, she's the best, I like it, etc. Thank you. One of my favorite tummy tuck doctor is one of the people say I'm so happy to have all these beautiful people here in the live. Vamos a empezar con la primera pregunta. Doctora, ¿cómo puedo saber si mi BMI está adecuado? Por debajo de 35 debe estar, preferiblemente por debajo de 33. Pero aceptamos hasta 35 y es importante no solamente el peso del paciente, sino las comorbilidades. O sea, si tiene alguna otra enfermedad agregada, hay cosas que hay que sopesar. Entonces es importante no pasarse de ahí. Okay, can you please tell me that in English? Of course. The doctor said about the BMI that she preferred 35 or lower. Is basically the BMI that she rather preferred in order to have any kind of surgery. Doctora, usted opera a mi amiga y realmente está encantada. ¿Cómo puedo? What are the BMI requirements? We already told you that it's less than 35, and if it's more than 33, it's much better. Will you be available in July? I sent my health questionnaire today and I want to book a date. La chica nos pregunta que si usted estaría disponible para julio. Ustedes mismos tienen la respuesta. Yes, the doctors have some couple dates in July, so you can book your date. Vamos a ver, otra de las chicas nos pregunta, ¿es posible, doctora, hacerse una evaluación física? Nos pregunta una de las chicas. En la consulta, claro. Sí. Eso sería lo ideal. Todo el que pueda hacerse su evaluación física en consulta, lo puede hacer. Así uno puede dar una opinión más acabada y más certera. Claro que sí. Ok, doctora. ¿Y cómo yo puedo determinar cuándo necesito lipo o BBL? Lipo o BBL. Si usted tiene exceso de grasa y esa grasa está localizada en lugares que no le gusta, entonces usted necesita una liposucción. BBL, si usted no le gusta la forma y el tamaño de sus glúteos, entonces usted necesita el BBL. Ok, perfecto. Otra de las chicas nos pregunta, si tengo 5, 10 y 240 libras, ¿me podría hacer un tummy tuck y BBL? 5, 10 y 240, hay que sacar el cálculo del índice de masa corporal. Si está por debajo de 35, preferiblemente 33 o menos, se lo puede hacer. ¿Cuántos días debe uno de durar después de un implante para poder volver al trabajo? De un implante de mamas. Sí. De un implante de mamas. Depende de la localización del implante y depende del trabajo. Porque hay personas que trabajan en oficinas sentadas, no necesitan más de 2 semanas o 3. Si es una paciente que tiene un implante retromuscular y trabaja pesado, cargando pesado, objeto pesado, necesita más tiempo, necesita más de un mes. Ok, ¿cómo saber qué tipo de implantes regularmente utiliza? Regularmente yo utilizo implantes de silicona. Ok. Prefiero esos. Al menos que el paciente requiera otra cosa o tenga contracturas capsulares, donde los implantes de poliuretano son los indicados. Okay, are you available to do tummy tuck, lipo, and BBL all at one time? Yes. This is one of the common procedure. Es un procedimiento común. Eso es lo que se hace todos los días. Es el más común de los procedimientos. Do you have any advice for people that have tummy tuck scar and have keloids? Yes. ¿Tiene alguna recomendación para personas que tengan tummy tuck y hagan keloides? Sí. Hay opciones de tratamiento. ¿Cuáles van serían? desde simples hasta un poquito más complicadas.
La más complicada es darse radioterapia, eso para queloides agresivos, pacientes que ya tienen queloides conocidos, y es el más efectivo de los tratamientos. Pero también hay cremas, hay inyecciones de esteroides, hay bandas de silicón y combinaciones de tratamientos que pueden ayudar a evitar el queloide. Ok, perfecto. Can you do Beast and Shape? ¿Sabe usted, doctora, lo que es el Beast and Shape? ¿Qué es eso? El Beast and Shape es el de la cinturita, muchas caderas, muchos laterales, caderas, glúteos, etc. Yo pienso que sí. ¿Qué pasa? She said that she thinks that she does. So she, of course, the doctor does. When you get a quote for a procedure, can I get for beautiful blessing Kia? Usually, when you don't pay the surgery until you are approved that you're already here. You don't have to pay in advance most of the deposit. I had surgery in January. When can I come for a revision? Normalmente yo le pido a los pacientes que para revisión o para otra cirugía esperen de 4 a 6 meses. Preferiblemente 6 meses, porque ya todo el proceso inflamatorio se supone que ha pasado en este periodo. ¿Qué pasa, doctora, si tengo una bebé de 6 meses después de una cirugía de tómito, clip y BBL? ¿Cuándo puedo cargarla? Depende de cómo evolucione su proceso de curación. Es diferente en las diferentes personas, pero honestamente hay personas que cargan su bebé en menos de una semana porque no resisten la tentación. Usted No resiste la tentación de cargar a su hijo y eso es inevitable, pero lo importante es que se cuide. Usted puede sentarse, cargarlo, pero no levantarlo. Ok, o sea que usted te recomienda que deben de durar algunas semanas y después pensar en cargar el bebé. Esto es lo recomendable, pero la mayoría de las madres no lo hacen, porque al final, cuando ponen en balance entre el bebé que está llorando y levantándole los brazos y la cirugía, el balance se va a favor del bebé y yo lo entiendo. Entonces, que traten de no lastimarse. Doctora, nos pregunta, tengo 6 meses de una abdominoplastia, ¿ya me puedo hacer una lipo? Se puede hacer una lipo. Se puede hacer. Tengo cirugía en marzo 22 con usted. Regreso el 11 de abril. ¿Está bien el tiempo? 10 días después de la cirugía se puede ir. Todas las pacientes están muy contentas saludándolas, doctora, que Ay, estaban gracias. locas por un live con usted. Gracias. Doctora, ¿cómo puedo hacer para mandarle información personal para evaluarme? Vivo en Nueva York. Responde. Para todos los que andan buscando evaluarse, les recomendamos que a través de la biografía nos escriban, se pongan en contacto con nosotros y con mucho gusto, una vez ustedes completen el cuestionario de salud, sin ningún problema pueden ser evaluadas. Entonces tenemos otra que dice, mido 5'10", 240 libras. Creo que ya se la respondieron. Sí, hay que sacar el cálculo del índice de masa corporal. Lo voy a sacar enseguida. Otra de las chicas nos pregunta soy peluquera y me quiero hacer lipotransferencia de grasa. ¿Cuándo puedo empezar a trabajar? Después de 3 semanas, las 3 semanas que se recomiendan de reposo, ya puede comenzar a trabajar. Una pregunta muy común en nuestras pacientes, doctora, después que tengo un bebé, ¿en qué tiempo me puedo operar? Después de 6 meses. Después de 6 meses. Las mamas son un poquito problemáticas porque hay pacientes que dejan de lactar, incluso se hacen sonografía de mama y aún así dentro de sus conductos queda un poquito de leche. Entonces, después que usted deja de lactar y ya no está produciendo leche, usted se puede hacer la mama. Ok. Porque hay personas que tardan bastante tiempo aún parando la lactancia. For all the English speaking, I want to let you know that this live will be on YouTube and will be translated. Remember that our native language is Spanish. So if you ask us in Spanish, of course, we will respond in Spanish. But however, the whole live will be in YouTube tomorrow and will be translated. Doctora, si vivo fuera, ¿cuánto debo de durar
para un implante de senos? Una semana. Con una semana es suficiente. Sí. ¿Y qué tiempo debo venir antes de cirugía, doctora? 2 días. Eso Ok. es importante. How many days before surgery I need to arrive? 2 días. 2 You days. should arrive 2 days prior surgery. 2 days. Can I arrive Sunday if my surgery is Tuesday? Yes, of course, because it is 2 days in advance. Doctora, que qué linda le están diciendo. Gracias. Se ve. Gracias. Nos preguntan, doctora, ¿se puede dañar la transferencia de grasa a las boobies si hago el levantamiento de senos a la vez por la forma de dormir? No. O No, sea, ¿se porque puede hacer los dos al mismo tiempo? Sí se puede hacer porque normalmente las pacientes duermen boca arriba. Una paciente que tiene un tummy tuck y un BBL duerme boca arriba necesariamente porque no puede dormir sobre su tummy tuck y como quiera se le hace. Ahora bien, no se le puede hacer, por lo menos en mi caso, yo no le hago la lipo de espalda que es necesaria para el BBL, el tummy tuck y las mamas todo al mismo tiempo. Es mucha cirugía. Pero sí se pueden hacer el BBL y el implante. Doctora, una de las chicas nos está preguntando que si ella, aunque ella trabaja en una oficina, tiene que durar las 3 semanas. Es recomendable porque es que este proceso para hidratarse, para darse sus masajes, para descansar, para recuperarse es importante. Es bueno que se tome su tiempo después de la cirugía. For the lady that asked if you are working in an office, how soon can I return to work? The doctor said that she recommends 3 weeks because you need to hydrate yourself, you need to recover, and you need to heal. So definitely you have to wait at least 3 weeks. Doctora, ¿usted opera pacientes que tengan butt injection? Que tengan biopolímeros. Sí lo opero, pero no le hago transferencia de grasa. Okay. For Jasmine Baez, the doctor said that yes, she can perform surgery on women that have butt injection, but she won't touch your body, so she won't do BBL. Can you please explain me why? Yes. Los biopolímeros son materiales que no son reabsorbibles y no son biocompatibles. Y la grasa necesita estar en un área virgen, sin ninguna otra mezcla. La grasa solo se mezcla con la grasa que ya está en los glúteos o en el tejido muscular. Pero no es compatible con biopolímeros, puede exacerbar las reacciones que causan los biopolímeros, puede haber una necrosis grasa y puede haber infección. O sea que es más la sal que el chivo, como dicen, se podría complicar. Tiene altas probabilidades de complicarse. Okay, excelente. For what the doctor was saying is that she do not perform BBL in patients that have any kind of biopolymers or any kind of butt injection because they have highly risk of infection or complication. Doctora, otra de las chicas pregunta, most of the people speak English. Yes, we know. I will be translating the live. I'm so sorry about it if we do not translate everything. ¿A los cuántos días de un BBL puedo sentarme? Se puede sentar el otro día. Al otro día se puede sentar porque tienen que hacerlo. No pueden estar todo el día parada, todo el día acostada. Entonces tienen que estar entre parada un tiempo, acostada un tiempo y sentada otro tiempo. Sentada otro tiempo, perfecto. Todavía, otra de las chicas nos pregunta, doctora, ¿qué riesgo tiene hacerse una lipoescultura? Más definir muslos, o sea, quedar reducida de todos los lados. O sea, supongo que es lipo. Repíteme la pregunta. ¿Qué riesgo tiene hacerse una lipoescultura y reducir de todos los lados? Depende, porque la cirugía todas tienen su riesgo. Entonces, mientras más cirugía, más riesgo. Mientras más lipo se hace y más áreas se toca, más riesgo. Entonces, cada caso es particular. Cada caso es individual, entonces habría que evaluar el caso de ella específicamente y ver cuáles áreas en su caso son prudentes. Son prudentes, ok. Y doctora, ¿en qué clínica usted trabaja? Nos preguntan las chicas. Plastic Center, está en con la Mustafa Kemal. Doctora, una pregunta.
consulta. ¿Cuántos procedimientos usted recomienda hacerse en una cirugía, o sea, en un día? ¿O hay una cantidad de procedimientos que usted hace específico? Bueno, no solamente es la cantidad de procedimientos, sino el tiempo que se tarda en cirugía. Normalmente yo no hago más de 3 procedimientos y dependiendo de los procedimientos. Yo le puedo hacer la lipo de espalda, le puedo hacer el BBL y el tummy tuck. ¿Cuántos procedimientos son? Son 3. Son 3. Pero pueden haber procedimientos que sean más cortos y que quizás se pueda hacer uno más. Lo importante es el tiempo quirúrgico y qué cantidad de sangrado haya en cada procedimiento. Entonces eso le compete mucho a la prudencia del cirujano y su opinión personal. Y si la paciente es falsémica, doctora, ¿usted la opera? Los pacientes falsémicos hay que tener un poquito de cuidado porque primero no manejan buenos niveles de hemoglobina y segundo tienen ciertos inconvenientes en el transporte de oxígeno. Entonces se pueden operar si están en condición. Perfecto. Can you do breast augmentation, tummy tuck, and BBL all together? No es mi preferencia. That is not your preference. Porque hay que hacer la lipo de espalda para hacer el BBL. Entonces agrégale la lipo de espalda a la abdominoplastia, las mamas y las nalgas. Serían 4 procedimientos y largo tiempo en cirugía. Okay, what she said is that if you can do breast augmentation, BBL and tummy tuck all together, she said that she do not recommend because the patient will have back liposuction, BBL, tummy tuck, breast augmentation, and will be the time of surgery increase, and so she do not recommend. Agrégale que a veces se necesita un levantamiento de las mamas también. And, Que no es lo mismo un implante que un implante con levantamiento. and she said that sometimes you also need a breast lift, so you cannot have breast lift, breast augmentation, tummy tuck, lipo, BBL, back lipo. Will be definitely too many procedures in one time. Doctora, quiero hacerme una lipoescultura, pero hago mucha alergia. ¿Podría hacerme? La pregunta Carmen Gómez. Se la puede hacer. Lo importante es conocer a qué medicamentos o qué sustancias ella hace alergia y tomar las prevenciones necesarias, pero sí se puede. ¿Se puede hacer levantamiento de senos con grasa sin implantes y reducción de la aureola del pezón? No me gusta la transferencia de grasa a los senos. Ya se nos ha recomendado no hacerla porque la grasa en los senos se calcifica y las calcificaciones se asocian también a cáncer de mama. Entonces puede haber una confusión con el tiempo entre esa grasa que se transfirió y cáncer de mama, o ya sea que haya un cáncer que pase desapercibido, o ya sea que se confundan esas calcificaciones con alguna patología maligna. Entonces ese tipo de confusiones es mejor evitarlo. Como quiera, no creo que los resultados sean igual que un levantamiento clásico y el implante. No creo que dé mejor resultado y creo que el riesgo no vale la pena tomarlo. Doctora, si tengo 12.8, ¿necesitaría inyecciones de hierro? Sería bueno tener, depende de los procedimientos que se vaya a hacer, por supuesto, porque si se va a hacer unas mamas con 12 está perfecta, pero si se va a hacer una lipo de espalda y es una paciente delgada con 12.8 está perfecta. Una paciente un poquito más, con más peso necesita más de 13. Ok, perfecto. ¿Y lo podría hacer cuando esté aquí, antes de o después de cirugía? ¿Cuánto sería lo recomendable para ella que tiene 12.8? Lo recomendable es que suba sus niveles que lo más alto que pueda antes de llegar. Después que está aquí, entonces nosotros nos encargamos de que esté en las mejores condiciones posibles. Pero si puede hacerlo antes, mejor. Ok. ¿Cuánto tiempo después de terminar de lactar, doctora, me puedo hacer los senos? Cuando usted no esté produciendo leche, porque como le dije anteriormente, hay pacientes que paran la lactancia, pero siguen produciendo largo tiempo leche. Lo ideal es que pasen 6 meses después que para de lactar, pero aún así tiene el riesgo de continuar produciendo leche. Entonces, apretarse el pezón
apretarse el pezón es como una buena técnica para usted saber si aún tiene leche en esos conductos. Excelente. Si usted tiene leche en los conductos, no venga a O sea, que hay que hacerse revisarse primero. Hay que estarse ¿Y revisar. qué pasa, doctora? Porque yo sé de casos que aunque no están lactando, siguen botando leche. ¿Qué usted le recomienda? ¿Ir a su ginecólogo? ¿Hay algo, una pastilla, un jugo, algo que me lo pare? Hay medicamentos que le pueden parar la lactancia, entonces sí su ginecólogo le puede ayudar. Incluso nosotros aquí, por recomendaciones del ginecólogo, hemos puesto pacientes en tratamiento para poderle hacer su procedimiento. Doctora, otra de las chicas nos pregunta, if I lose weight, will I lose my BBL? Claro. Sí. Si pierde peso, no es que lo va a perder, pero es que va a disminuir todo el volumen del cuerpo completo. Entonces, si un paciente pierde peso, sus manos también van a disminuir el volumen. ¿Y el Cuando BBL? aumenta el peso de nuevo, vuelve y aumenta su BBL también. Doctora, ¿cómo sé si necesito una lipo o un tummy tuck? Bueno, eso hay muchos factores que se toman en cuenta. Cuando hay un exceso de piel, la piel se ve que cuelga, necesitas un tummy tuck. Si tiene debilidad de los músculos, necesitas un tummy tuck. Si tienes exceso de piel, estrías y debilidad de los músculos, necesitas muchísimo un tummy tuck. Ahora, una paciente que tiene grasa en la barriga, que no tiene hijos, que no tiene estrías, que no le cuelga la piel, es una candidata perfecta para una liposucción, aunque esté un poquito sobrepeso. Okay, for the people that is asking about what is the YouTube channel where they can see the live after, let me tell you that is on here you can see it. You can see the YouTube channel where you can see the full live. Please give me until tomorrow so I can translate. Can you show that, please? Muéstralo ya. Doctora, otra de las chicas nos pregunta, okay. Quiero viajar directamente para una evaluación. ¿Es eso posible? Claro que sí. Eso sería buenísimo. Sería buenísimo una evaluación física. Yo le puedo decir con más certeza mi opinión. Doctora, ¿puede decirme si la fibrosis se cura? Depende. Hay máquinas que ayudan mucho con la fibrosis, el endermology. Yo he visto que ayuda mucho la fibrosis, pero lo mejor es evitarla. ¿Y cómo lo evitamos? Los masajes, la compresión, la faja, eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante. Ok, doctora, ¿y cuándo usted le recomienda empezar los masajes? Depende. Cada caso es individual. Yo voy evaluando cómo se comporta la piel y cuando yo veo que esta piel está en condiciones para recibir un masaje y el mismo paciente está en condiciones para recibir un masaje, entonces yo le recomiendo que lo inicien. O sea, que yo no puedo empezar los masajes hoy porque quise y ya. O porque en el recovery me dijeron que lo empezara. Lo ideal es cuando yo les recomiende. Porque pueden, por ejemplo, tener hematomas, moretones y no ser el momento ideal para iniciar un masaje. O el tipo de masaje que les recomienden no sea el ideal. Entonces lo mejor es esperar. ¿Y cuál es ese tipo de masaje ideal que usted entiende que sus pacientes deben de darse? No, el drenaje linfático. Drenaje linfático, pero lo que lo hace ideal es la persona que lo da y en el momento que se inicia. Y en el momento que se inicia, perfecto. ¿Cómo debemos sentarnos con un BBL, lipo y tummy tuck? A mí me gusta colocarle los primeros días una posición específica, pero por eso es la que nosotros recomendamos que vayan a los Recovery House, que trabajan con nosotros, porque ellos saben qué posición colocar al paciente en esos primeros días. Después, cada paciente va a tomar una postura en la que se sienta cómodo. O sea, es ahí en el momento donde tengo que andar doblada, que parezca mi abuela. Con el tummy tuck es recomendable estar un poquito doblada para relajar la cicatriz y que le quede bonita la herida. Pero con el BBL, que yo sé que es la preocupación, es el BBL, tienen que sentarse porque no pueden estar sobre su abdomen todo el tiempo ni pueden estar paradas todo el tiempo. Yo sé que la pregunta va por ahí, porque siempre hay una preocupación que si el BBL se va a dañar, se va a dañar cuando se sientan, pero tienen que sentarse. Bueno, yo les puedo asegurar
que yo fui paciente de la doctora, me hizo mi BBL y mi BBL me senté al otro día, quería que me lo quitaran al otro día del dolor, pero, pero, yo me senté, me acosté y realmente mi glúteo está igual que el primer día. No se lo muestro ahora porque ahorita mi esposo está en el live y tenemos problemas. Mejor no. Doctora, una pregunta de nuestras chicas. ¿A los cuántos días después de operarme puedo tener relaciones sexuales? Importante. Chicas, atención, chicas. Atención, atención. Bueno, cada cuerpo va a ser Y a diferente. los esposos, escuchen bien esto. Cada cuerpo va a ser diferente. Yo diría que después de 3 semanas que usted incorpore en movimiento, a veces con su faja puesta, que tiene O sea, un hoyo en la faja, si usted cree que usted va a tolerar el movimiento, claro, le recomiendo colocarse en una posición cómoda donde usted no la mueva No se la- demasiado. Si usted cree que es su dolor, el dolor que usted tiene, las molestias, va a tolerar esa actividad, puede hacerlo. Pero la respuesta es que cada cual va a saber el momento adecuado en que su cuerpo está con O condiciones. sea, que si yo lo quiero hacer en otro día, está bien. Al otro día no. No, vamos a especificarlo. Bueno, pues vamos a decir que cuando usted se sienta cómoda después de 3 semanas. Vamos a aclararlo de esta manera porque sí hay pacientes que han iniciado su actividad sexual muy temprano y recuerden que esas son áreas, los genitales son áreas contaminadas que están cerca de las heridas del tummy tuck específicamente y puede contaminar su herida si es reciente. One of the Robles dolls asked, can you do lipo, BBL, and breast leg with augmentation at the same time? Yo creo que habíamos respondido eso ya. Tummy tuck. Tummy tuck es Sí. la pregunta. Pudiera ser, sí. Eso depende, porque es que todo depende del caso, por eso las evaluaciones son individuales. Si es una lipo grande, una persona con sobrepeso, entonces no se recomienda hacer otro procedimiento. Si es una persona delgada que quiere además breast lift, augmentation se puede hacer. Okay, the response for the Robles doll is that depend of your case, depend of your weight and your height, but sometimes yes, it is possible. Doctora, ¿usted puede operar mujeres que tienen ácido hialurónico? Y hialurónico. Bueno, ¿En hialurónico. dónde? En los glúteos. Sería bueno que nos especifique, porque para mí el ácido hialurónico solo se pone en la cara. No, se pone también en otras partes del cuerpo. Entonces, me gustaría saber dónde tiene el ácido y dónde quiere la cirugía. Porque si no es en la misma área, bueno. Mientras nos escribe muy claro su pregunta, nos escribe una chica, doctora, ¿me puede hacer lipo de frente, lipo de espalda, BBL y los senos? Tengo 150 libras. Tiene que enviarme la foto para evaluar su caso. Sería bueno que nos enviaras tus fotos y tu información para evaluarte y darte una respuesta. Otra de las chicas nos pregunta, doctora, ¿cuándo me puedo duchar después de una cirugía? Excelente pregunta. Me gusta esta pregunta. Cuando los drenes se han sacado, y ahí veo porque por ahí viene esta pregunta. ¿Cuándo se saca el dren? El dren se saca o cuando drena menos de 50 cc en 24 horas por 2 días consecutivos, o cuando simplemente ya no está drenando. Usted se dio cuenta que no está drenando, lo puede sacar. Inmediatamente usted saca ese dren y el hoyito por donde sale el dren cerró, usted se puede bañar. Con el hoyito abierto no se baña. No se duche porque puede entrar una infección por ahí. Doctora, soy española, me gustaría operarme con ustedes. ¿Cuánto tiempo es el mínimo que debo permanecer allí antes de volver a mi país? 2 semanas si ella puede, pero nosotros siempre recomendamos el límite menor de 10 días. Pero esas personas que viajan lejos, si pueden durar 2 semanas, mejor. Ok, doctora, otra de las chicas nos pregunta, quiero hacer un levantamiento sin implante, abdominoplastía, pero mi hemoglobina está en 10. ¿Qué puedo hacer? No se puede operar. El límite normal de hemoglobina es 12, de 12 a 16. Entonces, si usted está por debajo del límite, no se puede operar. Usted tiene que trabajar esa hemoglobina, llevarlo a 12, que es el límite inferior, y entonces ahí puede hacerse cualquier otro procedimiento. Doctor, ¿es verdad que si uno baja de peso se bajan los glúteos? Bajan los glúteos, claro que sí, porque es como que
Si baja de peso, baja la barriga. Si baja la barriga, baja todo su cuerpo. Baja la cara, las mejillas, sí baja. Todo baja, incluyendo los glúteos. ¿Qué significa que yo tenga un BMI en 22.13, doctora? 22.13. Eso, Eso es una paciente ideal. ¿Qué esa quieres? sería esa es la paciente que tenemos que operar mañana. Luz Fermín, entonces tú estás perfecta. Envíanos tu información para evaluar. La pregunta sobre los próximos días disponibles que tenemos, me parece que es para junio, julio, o sea que deben de escribirnos para verificar las agendas. A veces tenemos algunos openings por cancelaciones que podríamos tener, o sea que escríbanos y nosotros podríamos verificar el caso. Doctora, yo me quiero hacer una lipo y una transferencia de grasa. Ah, excelente, Luz Fermín, eso está muy bien. Envíanos tu información que con gusto Y la la doctora te foto. evalúa. Yo quiero ver la foto porque hay que ver si ya tiene grasa. Exacto. Porque una persona delgada Con 22. es una persona delgada. Entonces tengo que ver si tiene grasa para hacerse ese procedimiento. Doctora, will I need another tummy tuck after having a baby? I had one with you 2 years ago. Se lo puede hacer. So definitely, Gigi doll, you can do it if you have more extra skin. However, it's a good option that you send us update picture so the doctor can check if you apply for lipo or for another tummy tuck. Te voy a decir algo. A veces, casi siempre, el que tiene un bebé y ya ha tenido un tummy tuck tiene debilidad muscular de nuevo. Porque los músculos se abren, se expanden. Entonces, por lo menos va a necesitar reparación muscular. Después con la fotografía evaluamos si necesita corte de piel o necesita liposucción o cualquier otra cosa, pero es muy probable que necesite una cirugía después de tener el bebé. Tenemos conectadas en el live doctora Brígida, una de sus asistentes. Dígale hola. Hola. Tenemos aquí a Brígida conectada. Doctora, ¿cuáles son Tavares, exacto? ¿Cuáles son sus recomendaciones, ya que voy para allá en mayo? ¿Qué usted me recomienda que empiece a hacer antes de mi cirugía? Oh, muchas recomendaciones. Primero, si fuma, parar de fumar. ¿Qué tiempo? Bueno, por lo menos un mes. Mientras más mejor, mientras más tiempo sin fumar mejor. Cuando digo fuma, incluye marihuana, incluye juca, incluye cigarrillo. ¿Y el electrónico? También, todo Todo eso. Porque el electrónico tiene menos nicotina, pero tiene. Entonces, pueden irlo haciendo paulatinamente, irlo dejando paulatinamente, pero mientras menos estén fumando en el momento de la cirugía, mucho mejor. Segundo, su peso. Si usted tiene como meta operarse, ya usted sabe que tiene que tener un peso límite. Y no es traer el peso límite, tiene que estar por debajo. Mientras más peso, más riesgo tiene su cirugía. Segundo, tercero, su nivel de hemoglobina debe estar adecuado. ¿Qué más pudiera yo recomendar? Sobre todo esas son las 3 cosas básicas: peso, hemoglobina y el cigarrillo. Esas 3 cosas siempre me traen algo de preocupación. Doctora, soy asmática, ¿me puedo operar? Si no está haciendo crisis asmática, en los últimos tiempos todo está bajo control, se puede operar. Doctora, after tummy tuck, do I have to sleep on my stomach and side or back? Dormir. Ajá. Sobre su espalda. Sobre su espalda. Para todas las chicas que nuevamente nos están preguntando sobre el canal de YouTube donde vamos a estar transmitiendo, vuelvo y se lo presento. Va a estar traducido a partir de mañana aquí en este canal. Otra de las chicas, doctora, nos pregunta: ¿usted hace lipo 360, doctora? Sí. Eso, yo creo que eso es lo que hacemos siempre. Lo que pasa es que vienen cambiando los términos. Eso es mercadeo. Sí, eso es mercadeo. Sería bueno que usted le explicara a las chicas qué es la lipo 360, porque hay muchas que preguntan, pero no están claras. 360, imagínate que todo alrededor del cuerpo, espalda, cintura y, bueno, la parte céntrica del abdomen yo no hago lipo. ¿Habría alguna paciente que no pueda, que no esté calificada para hacer este procedimiento? Sí, claro, hay pacientes. Usted puede hacerse un tummy tuck con lipo en la cintura solamente y no lleva lipo de espalda. Okay. Entonces ya no es 360.
Porque 360, imagino que es todo alrededor. Yo lo que quiero saber es quién se inventó ese término. Eso- Ese término, eso no está en los libros, eso es mercadológico. Eso es mercadológico. Eso se lo inventó alguien. Esos son temas mercadológicos. Es igual que cuando pregunta que la diferencia entre la lipoescultura, etcétera. Eso es Todo eso es mercadológico. ¿Qué tiempo antes de operarme debo dejar el alcohol, doctora? El alcohol es más flexible el alcohol porque el alcohol O sea que se podemos ser elimina. alcohólicos. No, Vamos a ver si aquí lo No, viene. porque usted no puede tomar después de la cirugía. Porque me están preguntando antes de la cirugía. Después de la cirugía usted sabe que no puede tomar. Entonces, antes de la cirugía, el alcohol se metaboliza rápidamente y sale del cuerpo rápidamente. Entonces, yo diría que con una semana que usted no tome es suficiente. Ahora, si usted es alcohólico y usted entiende que no va a poder controlar el alcoholismo o cualquier otro tipo de adicción, entonces usted debe sopesar no operarse. ¿Dónde usted opera, doctora? Nos preguntan. Que varias veces nos han preguntado, las chicas quieren saber. En Plastic Center, en Naco, calle Mustafa Kemal. Okay. Doctora, how soon before surgery do I need to stop my birth control pills? Eso es un poquito controversial, pero todo con un mes tiene, todo con un mes tiene para eliminarse del cuerpo. Un mes antes de la cirugía. Un mes antes Y de si la salgo cirugía. embarazada, entonces tengo que parar de hacer todo. Bueno, ¿para qué están los condones? Ajá. Método de barrera. El método de barrera. The doctor recommend for Jasmine that you should stop your birth control pills at least 1 month in advance. So, but be careful so you don't get pregnant. Use another method. I won't tell you the exactly name the doctor said, but use another one. Dile que hace mucho que no vienen embarazadas, pero han venido muchas. Pero una vez que llegaron como 7 en una semana, que yo dije, no, esto es de verdad que, doctor, ¿usted hace la cirugía de marcación abdominal? Sí, sí. ¿Quiénes califican para esa cirugía? Personas básicamente que son atléticas, personas que hacen ejercicio, tienen su grasita en la barriga, pero quieren definirse esos músculos. Personas que le cuelga la barriga, que tienen mucha grasa, no califican para eso, porque no se van a marcar. Cuando usted hace la marcación, usted tiene que decidirse entre una de dos cosas. O se hace buena cantidad de lipo, o se hace poca lipo y la marcación. Cuando usted hace la marcación, no puede eliminar toda la grasa del abdomen. Me encantaría mostrarle algunas fotos, se la voy a mostrar después del live, para ver quiénes califican para esa marcación abdominal y algunas preguntas comunes para responderlas en historias y dejárselas a las jóvenes ahí para que las tengan Pero guardadas. déjame aclararte, pacientes que tengan debilidad muscular no califican. O sea, pacientes que ya han tenido 2 o 3 hijos y tienen diástasis en los músculos no califican. Me jodí yo. A menos que sean personas muy atléticas, No, y digo las eso, dos, porque doctora. eso es muy difícil. O personas que tienen una abdominoplastía, que también se puede hacer marcación abdominal en la abdominoplastía. Se puede. ¿Se puede? Se ¿En la puede. misma cirugía? En la misma se puede hacer y si queda mejor. Si luego de la abdominoplastía usted se hace su marcación abdominal, pueden quedar muy bien. Doctora, si tomo medicamentos para el hipotiroidismo, ¿me puedo operar? Se puede operar si sus niveles hormonales están bien. Porque usted toma el medicamento, pero eso no garantiza que sus niveles de hormonas estén adecuados. Si están bien, se puede operar. Lo ideal en pacientes hipotiroides es que se hagan la prueba antes de venir. Porque si hacemos la prueba y no están en condiciones, esa toma 2 semanas con tratamiento, con el ajuste del tratamiento para ponerse a nivel. Okay. Tenemos una chica que está bien preocupada por la fibrosis. Ella pregunta, ¿se corrige con Endermology? Ayuda mucho. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Ya tendría que evaluarla, quién se la va a dar y hacerle la recomendación. Porque yo no la doy, pero ya yo tengo experiencia, que sí es muy buena. Y el que la recomienda, el que la da, le puede recomendar cuántas secciones. Doctora, ¿y Piensa, qué- atención, que estás bien pendiente. Ayuda mucho el Endermology. Doctora, ¿qué tipo de anestesia se utiliza para cualquier tipo de cirugía? Porque la han preguntado mucho. Y también para un aumento con implantes. La mayoría de los casos es anestesia epidural, a menos que haya una contraindicación y el anestesiólogo considere otro tipo de anestesia. ¿Y cómo yo, o sea, en anestesia epidural igual que el parto, pero yo voy a estar despierta? No va a estar despierta. Se le da su sedación antes, en el mismo quirófano se termina de sedar para que se duerma completamente
y entonces después que está durmiendo se le da su Esa es la famosa blue pill o pastilla azul. Sí, pero ya después que está en quirófano se le seda más, la sedación es más intensa. Okay. One of the questions that we have is I'm 5'5", I'm 149 pounds, I'm going in April. Do you think I should gain more weight? Que debe ganar, tendría yo que ver. Tienes 5'5", 149 libras. Yo No creo realmente. No creo. The doctor don't think that you will need to gain weight with that height and weight that you have. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar después de una cirugía bariátrica para realizarme un tummy tuck y BBL? Debe pasar de un año. Debe pasar un año. Tiene que darle de alta al cirujano bariátrico. El cirujano bariátrico lleva controles. Cuando el cirujano bariátrico le dice ya, haga su vida, usted se puede operar. Entonces, doctora, ¿cuáles son sus recomendaciones para las pacientes diabéticas? ¿Qué usted les recomienda antes de someterse a una cirugía o si deben de operarse cerca de su doctor? ¿Qué usted les recomienda? Recomendaciones. Primero, control de peso. Mientras más peso tenga, más difícil va a ser controlar la glicemia. Esa glicemia cambia, se altera después de la cirugía por el estrés postquirúrgico. Entonces esa glicemia tiene que estar en control, pero no en el momento de la cirugía, no, por largo tiempo. Ok. Cerquita de un endocrinólogo y la endocrinóloga de más experiencia que yo conozco en pacientes diabéticos y cirugía plástica recomienda no BBL. No BBL. No BBL para pacientes diabéticos. Ok, perfecto. Les recuerdo, chicas, tenemos casi una hora aquí hablando con la doctora. Entonces, lamentablemente, por tiempo, porque el Instagram nos va a quitar, nos va a cortar el live, vamos a estar respondiendo 3 preguntitas más. Empezamos con la primera. Do you do lipo on someone getting a tummy tuck? Can I combine that? ¿Podría yo combinar la lipo y el tummy tuck? Se hace todos los días. O se refiere a la liposucción en el abdomen. Ella no especifica realmente. Si es liposucción y tummy tuck, eso se hace todos los días. Si es liposucción en el tummy tuck, eso no es recomendable. Doctora, ¿a los cuántos días puedo caminar derecha después de un tummy tuck? Yo recomiendo que comiencen a enderezarse después, a las 2 semanas. A las 2 semanas. Vayan tomando la postura. Doctora, ¿qué tan seguro es la transferencia de grasa a los glúteos y tummy tuck? Pregunto, porque acá en Estados Unidos no lo recomiendan. Tiene su riesgo. La transferencia de grasa tiene sus riesgos, igual que todos los procedimientos. Pero el resultado de una cirugía, de una abdominoplastia, de una lipo, sin la transferencia de grasa no es igual. Da mejores resultados, pero no se puede negar que tiene riesgos. Ok. Otra de las, ¿cuáles son qué usted les recomienda para las personas que tienen anemia? Anemia. Nosotros recomendamos 4 medicamentos básicos, que es hierro, ácido fólico, vitamina C y complejo B. Si usted comienza a tomar esos medicamentos con tiempo, sus niveles de hemoglobina deben subir. Si no suben con esos medicamentos, entonces usted debe visitar un hematólogo. Ok. Doctora, pues nos gustaría que usted por favor repita su nombre, dónde trabaja y cómo se pueden las chicas comunicar con usted. Ya hemos hablado muchísimo, yo entiendo que las chicas están claras y cualquier cosa nos pueden escribir que con gusto les seguiremos contestando. Mi nombre es Walkiris Robles, cirujano plástico, estamos en Plastic Center, en A como Mustafa Kemal. Nos pueden seguir a través de las redes, la red de la doctora @Walkiris Robles o a través de Surgery Coordinator, que estamos disponibles una vez más para todas las chicas que nos han preguntado cómo pueden obtener una evaluación. Escríbanlo en las biografías. En las biografías están los métodos de contacto, nos pueden escribir por DM, porque definitivamente a través de esta vía es imposible realizar una evaluación. For all the ladies that is asking about how to get an evaluation quotes, definitely you have to fill out the information that we have on the bio or send a DM to us. Remember that I will translate the live tomorrow in our YouTube channel that I will present again. So you can look on us on YouTube, and
What else? Thank you so much, doctor, for being here. De verdad que agradezco mucho que la doctora esté aquí porque es muy difícil de conseguirla. Ustedes son Gracias. agraciados que tienen la doctora aquí porque ella no le gustan mucho las cámaras. Sin embargo, para poder complacerla a todas ustedes, accedió. No, gracias a ustedes y gracias a las divas, a las Barbies por estar con nosotros. La agraciada soy yo, pienso, por el contacto con los pacientes. Ok, pues Muchas gracias. muchísimas gracias. Ustedes.